En una sola noche, un solitario chico lleno de cansancio escalaba una montaña hasta que llegaba a cierto monumento para colgar en él cierto símbolo, y con eso simplemente se desplomaba, ya que su cansancio y fatiga lo estaban absorbiendo, y mientras su conciencia empezaba a esfumarse, nos revelaba que él era el emperador, y con eso sus recuerdos lo inundaban de cuando aún era un pequeño niño que paseaba con su abuelo el emperador, y en su pequeña plática el pequeño niño, Xu Yunwen, asombraba a su abuelo con sus palabras, y su abuelo estaba más que encantado de que su nieto sea tan inteligente, pero aún así le pedía que sea cuidadoso, ya que como cualquier bella flor, podría marchitarse, y con eso lo designaba como el próximo emperador, ya que no poseía un heredero digno. Sin embargo, como cualquier mortal, el emperador terminaba sucumbiendo a la muerte. Bienvenidos Nakama lectores, espero que disfruten de este resumen sobre la espada del emperador, que es un manhwa sobre artes marciales y rebeliones. Después de eso, un adolescente, Xu Yunwei, observaba como toda la ciudad se alzaba en rebelión, ya que el príncipe de Yang no estaba dispuesto a permitir que él se convierta en el emperador, y con esas palabras daba inicio a una completa masacre en el palacio real. No obstante, uno de los súbditos del emperador lograba rescatar a Yunwei, y gracias a un pasadizo secreto, lograba entregarle un caballo para que se dirija al pico del monte Tai, ya que las órdenes del antiguo emperador era que se dirija hacia allá en busca de un monumento, para que así él entregue el símbolo real del emperador, y que con eso logrará obtener la ayuda de los dos ancestros que habían ayudado al antiguo emperador. Y con esas palabras Yunwen se marchaba, entre lágrimas, mientras dejaba a todos atrás. Y de regreso en el presente, Yunwen observaba cómo una mariposa volaba sobre él, y con eso se decía que si existe otra vida, él quisiera ser como una mariposa que vuela libremente, y es así como su conciencia finalmente lo abandonaba. Pero en ese mismo instante, dos sombras se manifestaban, y dos ancianos lo miraban con incertidumbre, pero uno de ellos se percataba el símbolo del emperador, por lo cual ya lo comprendía todo, así que rápidamente lo llevaban a cierta cueva para tratar sus heridas y que así descanse. Y una vez que volvía a abrir sus ojos, los dos ancianos mostraban sus respetos hacia el nuevo emperador. En cambio, Yunwen no entendía qué es lo que estaba sucediendo, y es por eso que los ancianos le decían que ellos harán todo lo posible para que él pueda recuperar su reino. Sin embargo, Yunwen les manifestaba que desea olvidar todo eso, ya que el reino es del pueblo, y él prefiere tener una nueva vida como alguien que vaga libremente, como una mariposa. Y ante eso, los ancianos se sorprendían, ya que no comprendían su actuar, pero uno de ellos le preguntaba sobre qué tipo de persona quiere ser, y ante eso, Yunwen le respondía que desea ser alguien del Murin, que pueda ir a donde él desee. Y ante esto, un anciano se decía en su mente que eso es bastante difícil, ya que solo el más fuerte puede hacerlo, y es por eso que le mencionaba que debería ser como el demonio celestial. Pero el otro anciano se molestaba con esa referencia, ya que el emperador no debe ser alguien maligno. Sin embargo, Yunwen les pedía que lo conviertan en esa persona, y es así como los dos ancianos realizaban todo el procedimiento para invocar el alma al demonio celestial. Y una vez que terminaban con todo el procedimiento corporal de Yunwen, uno de los ancianos finalmente realizaba la invocación del demonio celestial, y con eso una siniestra alma emergía frente a ellos por atreverse a llamarlo. Y es por eso que el anciano le decía cortésmente que ha preparado un cuerpo para que pueda volver a la vida. Sin embargo, antes de que continuara, el demonio celestial se negaba, ya que él no quería volver a pasar su vida en completa soledad debido a lo fuerte que era. Y ante eso, aquel anciano se preocupaba, ya que todo ese esfuerzo sería en vano. Y es por eso que un acto desesperado por intentar llamar su atención lo llamaba idiota. Y debido a eso, aquella alma del demonio celestial se disponía a eliminarlos. Pero el anciano mencionaba que es un tonto por seguir creyendo que es el más fuerte, ya que al pasar el tiempo, las artes marciales habían evolucionado, y sobre todo, el sabio Sanfen había emergido en el mundo para eclipsar a todos con su poder, y que en definitiva, el demonio celestial no sería capaz de hacerle frente. Y ante todas esas provocaciones, el demonio celestial terminaba aceptando volver a la vida,
Y es así como, sin perder el tiempo, ingresaban al cuerpo de Yun-Wen para demostrar que él es el más fuerte. Pero las cosas no salían como ellos deseaban, ya que el demonio celestial no se apoderaba de Yun-Wen, y más bien, una lucha entre sus conciencias se manifestaba internamente. Y eso preocupaba a los ancianos, ya que eso podría convertir a Yun-Wen en un lisiado. Y en ese momento de desesperación, a uno de los ancianos se le ocurría utilizar su última píldora para invocar las almas, y así invocar un fuerte guerrero del lado ortodoxo, para que ingrese en el cuerpo de Yun-Wen, ya que entre los dos se equilibraría su energía. Y como no había tiempo para analizarlo, simplemente procedían a hacerlo, y rezaban para que su hipótesis fuera exitosa, ya que lo contrario, estarían acabando con su joven maestro. Y una vez que terminaban, los dos ancianos estaban completamente exhaustos, pero es ahí que Yun-Wen recuperaba la conciencia y se levantaba como si nada hubiera pasado. Y en los momentos siguientes, Yun-Wen aprovechaba para saciar su apetito, mientras los dos ancianos lo miraban con incredulidad y se preguntaban si acaso su hipótesis había sido exitosa. Y es ahí que el alma del demonio celestial gruñía de rabia por no haber tomado el control de Yun-Wen. Y al otro lado se encontraba la nueva alma de un monje que había sido ingresada. Y eso frustraba a Yun-Wen, ya que ellos constantemente discutían en su cabeza. Y gracias a eso los dos ancianos comprendían que el trabajo había sido exitoso. Y de paso nos revelaban que en sí, ese monje había sido el sexto patriarca del templo Shaolin. Después de eso, Yun-Wen les pedía que le den un nuevo nombre para adentrarse en el Murin, y ambas almas le daban nombres realmente lamentables, que daba vergüenza el solo pronunciarlo, y es por esto que Yun-Wen lo regañaba por ser tan inútiles. Pero esas palabras molestaban al demonio celestial, que nuevamente intentaba apoderarse de su cuerpo. Sin embargo, no lograba su cometido, y comprendía que se encuentra en una verdadera desventaja, ya que la energía maligna es la más escasa en el cuerpo de Yun-Wen, y es por eso que decidía aliarse momentáneamente, pero en su mente se decía que nunca dejará de intentar apoderarse de su cuerpo, y que solo esperará el momento correcto. Y con eso mencionaba que el mejor nombre sería el Destructor del Cielo, y ese nombre finalmente llamaba la atención de Yun-Wen, por lo cual lo aceptaba, y con eso se disponía a vagar por el Murin, ya que ese era su anhelo. Y ante eso, los dos ancianos se preocupaban, ya que consideraban que aún no se encuentra listo para eso. Pero Yun-Wen revelaba que en su mente están todas las técnicas de esas dos almas, por lo cual no hay ningún problema, e incluso decidía mostrarles de lo que es capaz, y con eso utilizaba las técnicas del demonio celestial para demoler por completo un árbol que estaba junto a ellos. Y en los momentos siguientes, Yun-Wen ya se encontraba partiendo hacia su nueva aventura, y mientras lo miraban marcharse, los dos ancianos se preguntaban si estará bien soltar un monstruo como él en el Murin, ya que Yun-Wen había destruido parte de ese lugar. Después de eso pasaba una temporada completa, y el invierno ya había llegado, y desde aquella cueva los dos ancianos se preguntaban si su joven maestro se encontrará bien. Pero al mismo tiempo, un corpulento guerrero se encontraba derramando su sangre, ya que había sido acorralado por un escuadrón del lado ortodoxo. Y con eso se nos revela que esa persona es Ha-Gun-Pyo, quien es conocido como el Rey Demonio de Cara Azul, uno de los 7 Reyes Demonios. Pero a pesar de estar en esa situación, Ha-Gun-Pyo sonreía, ya que sus hombres habían escapado. Pero el líder de ese escuadrón ortodoxo le hacía entender que todos sus planes son en vano, ya que los demás escuadrones se habían encargado de ir tras sus hombres. Y con esto, Ha-Gun-Pyo estallaba en rabia y los atacaba locamente con su gigantesca espada. No obstante, aquel líder ortodoxo lograba neutralizar su ataque y contrarrestar con un gran golpe en su rostro, con el cual lo hacía arrodillarse mientras lo miraba con superioridad. Además de eso, también se regocijaba con que sus supuestos aliados ya los han traicionado, y es ahí como daba la orden para que sus hombres finalmente le pongan fin a su miseria. Sin embargo, Ha-Gun-Pyo no desistía y blandía locamente su espada, ya que moriría luchando, y esos guerreros no comprendían cómo es que aún posee tanto poder. Pero es ahí que más guerreros de élite del bando ortodoxo llegaban, y Ha-Gun-Pyo trataba de neutralizarlos con uno de sus mejores ataques. Sin embargo, esos 3 espadachines
también empleaban sus mejores ataques al unísono. Y es ahí que algo sucedía, y cada uno de esos ataques era fácilmente desviado. Y una pequeña risa llamaba la atención de todos esos guerreros, que regresaban su mirada al mismo tiempo. Y quien estaba ahí era Yunwen, quien no podía creer que actúen tan arrogantemente, cuando solo son meros maestros marciales. Y ante esas palabras, uno de esos 3 espadachines se llenaba de frustración, pero uno de ellos lo detenía para preguntar por la identidad de Yunwen. Y debido a esa pregunta, Yunwen finalmente se presentaba como el destructor de mundos, y el demonio celestial sonreía, con que en efecto, ese es un buen nombre a temer. Pero es ahí que el otro espadachín no aguantaba su rabia, y no estaba dispuesto a aceptar esa humillación, y rápidamente ordenaba a todos sus hombres que vayan a por él. Sin embargo, Yunwen sonreía mientras los esquivaba con facilidad, y poco a poco los iba eliminando. Y ante esto, los propios 3 espadachines decidían inmiscuirse en la batalla. No obstante, Yunwen se burlaba de lo patéticos que en realidad son, y con una simple patada, hacía que ese espadachín traspisara mientras expulsaba bocanadas de sangre. Y debido a esa situación, los 3 espadachines no podían contener su rabia, pero no importaba lo que hagan, ya que Yunwen los neutralizaba con facilidad. Y es por eso que decidían confiar en sus números, ya que era lo único que tenían. Pero es ahí que Yunwen decidió utilizar una de las técnicas del demonio celestial. Y el demonio celestial se regocijaba de saber que va a usar una de sus técnicas para acabar con todos. Y en ese momento varios clones de Yunwen emergían al instante, pero los 3 espadachines pensaban que tan solo eran ilusiones, por lo cual atacaban inmediatamente. Sin embargo, en el siguiente segundo se daban cuenta de su error, ya que estaban siendo masacrados. Y al mirar toda esa escena, uno de esos ancianos que ya había perdido su brazo entraba en pánico, y junto con el resto de los guerreros supervivientes se echaban a correr de terror. Y el demonio celestial le preguntaba si no piensa perseguirlos, a lo cual Yunwen mencionaba que es demasiado molesto, por lo cual solo dejará que se escapen. Y ante estas palabras, Ha Gongpyu no podía creer lo que escuchaba, mientras observaba toda la destrucción y masacre que había orquestado en este corto periodo de tiempo. En cambio, el demonio celestial se regocijaba con que en efecto Yunwen es digno de ser su seguidor. En ese mismo instante, Ha Gongpyu se arrodillaba para pedirle que lo lleve con él. Sin embargo, Yunwen se rehusaba y se echaba a correr cuanto antes. Cambiando escena, tenemos a cierta ciudad, en donde todos sus residentes hablaban sobre los últimos acontecimientos, en donde los ortodoxos habían logrado acabar con 6 de los 7 reyes demonios que persiguen el camino demoníaco, y sobre todo hablaban sobre el extraordinario guerrero que había aparecido al final, y que desde ese momento lo conocen como el Destructor Celestial, quien posee el poder del cielo y la tierra. Y todas esas palabras ya las escuchaba Yunwen, ya que se encontraba en esa ciudad, y el demonio celestial se regocijaba con que su nombre ya se ha esparcido. Pero Yunwen decidía que lo mejor sería que cambie su apariencia, ya que lo contrario podrían reconocerlo, y él prefiere evitar cualquier situación no deseada que se pueda presentar. Y ante eso, aquel monje le mencionaba que él sabe cómo hacer que nadie lo reconozca. Y en los siguientes momentos ya llegaba a un restaurante con una nueva apariencia, y aquella mesera se quedaba encantada ante su belleza, ya que nunca había visto un hombre tan apuesto. En cambio, Yunwen decidía beber un poco de su licor y concordaba con que en efecto a él no le gusta el alcohol, ya que solo siente que es algo amargo y para nada agradable. Pero el alma de aquel monje le mencionaba que eso se debe a los pecados que carga, ya que después de todo había cometido una gran masacre hace poco tiempo, y es por eso que le impartió unas pocas palabras de sabiduría sobre sus creencias. Sin embargo, el demonio celestial interfería, ya que estaba cansado de escucharlo, y es ahí que se percataban de que alguien se acerca, por lo cual le decían que tenga cuidado. Pero la persona que se acercaba con un cordial saludo le preguntaba a Yunwen si quería unirse a ellos, y con eso nos revelaban a los demás miembros de ese grupo. Y ante esa propuesta, Yunwen terminaba aceptando y uniéndose a ellos, y es así como cada uno de ellos procedía a presentarse cordialmente, y el más sobresaliente era Nangong Yu, quien es conocido como el divino dragón de la espada blanca. En cambio, Yunwen se presentaba como Wen Yun, quien acaba de salir al mundo, y ante eso
Hiemi, que pertenecía al clan Nangun, lo miraba con un poco de desprecio. Y gracias a esa presentación, Jungwen comprendía que ellos eran miembros de los 5 grandes clanes, así que aprovechaba para preguntarles sobre la situación actual del Murin, y eso frustraba a Hiemi, ya que lo consideraba como alguien que solo quiere obtener respuestas, pero aún así terminaban revelando sobre lo problemático que se encuentra el Murin, ya que actualmente las facciones ortodoxas y demoníacas se encuentran en una situación catastrófica, en donde todos los demás deben elegir un bando y luchar sus respectivas guerras. Pero entre todo eso, Jungwen tenía curiosidad sobre lo que ellos opinan, y la respuesta de Nangon Yu llamaba su atención, por lo cual se decía que él es alguien bueno a observar. Pero después de todo eso decidía preguntar sobre quién es el más fuerte del Murin, y eso los ponía en una situación complicada, pero al final mencionaban que se encuentran muchos maestros ocultos, y ante eso Jungwen decidía preguntar sobre las 2 almas que albergan en su cuerpo, pero lastimosamente, debido al paso del tiempo, no podían decir nada concreto, y ante eso el demonio celestial se frustraba con que sus grandes hazañas se hayan perdido, y es ahí que una doncella gritaba, y al regresar sus miradas, todos observaban como una chica llena de temor les pedía que le perdonen la vida y que la dejen marcharse. Pero quienes la oprimían eran miembros de la Cuchilla del Norte, que son quienes gobiernan estas áreas, y quien dirigía esa situación era el vicecapitán de escuadrón, la espada del tigre blanco, Ga-Deum-san. Pero es ahí que Hiemi interfería para que no acabaran con esa chica, y ante eso todos los de la Cuchilla del Norte se ponían en guardia para una batalla. Pero Ga-Deum-san mencionaba que estas son acciones privadas, por lo cual no deben interferir, además de que esa chica es la hija del Tigre de las Nieves, quien se supone que es un cultivador demoníaco. Pero a pesar de eso, Hiemi no retrocedía, y aquella es miembro del clan Nangon. Y ante eso, los de la Cuchilla del Norte se disponían a neutralizarla, por lo cual Nangon Hyun interfería, ya que no podía permitir esa arrogancia. Y al percatarse de que en realidad Gyu es el futuro líder del clan Nangon, Ga-Deum-san se disponía a detenerse y reportárselo a sus superiores. Pero es en ese momento que alguien hablaba sobre que eso no es necesario, y esa persona era el capitán de ese escuadrón, Go-Jun, conocido como la espada eliminadora sonriente, y ese capitán estaba sumido por la arrogancia y confianza en su propio poder, por lo cual utilizaba sus peculiares palabras para humillar a esos jóvenes señores de los 5 grandes clanes. Además de esto, ordenaba a sus hombres para que no permitan que nadie salga de esa posada, y ante eso, el demonio celestial se moría de rabia y le pedía a Jungwen que lo cabe, pero Jungwen dudaba, ya que si usa sus artes marciales, ellos sabrán quién es, y ante eso, y debido a la causa, el alma de ese monje le pedía que utilice sus artes marciales. En cambio, los demás jóvenes maestros ya se ponían en guardia, ya que la batalla era inminente, y ese capitán tomaba a aquella chica para torturarla ante sus ojos, y como muestra de su superioridad, lo primero que hacía era desgarrar su ropa mientras se burlaba locamente. Pero es ahí que Jungwen lo golpeaba, ya que no podía soportarlo más, y ante ese hecho todos se quedaban asombrados. Pero eso no era lo más importante, ya que Jungwen aparentemente estaba flotando en el aire, y eso era algo que no todos pueden hacer. Y mientras recobraba sus sentidos, ese capitán se preguntaba sobre cómo lo hace, pero Jungwen le mencionaba que lo mejor es que deje ir a esa chica, ya que lo contrario él lo golpeará. Pero ese capitán quería refutar con que él es miembro de la Cuchilla del Norte, y ante eso Jungwen lo golpeaba, ya que estaba harto de que solo dependan del nombre de su grupo. Y ante esa paliza, aquel capitán gritaba a todos sus hombres que ataquen cuanto antes, y es así como Jungwen suspiraba y los iba acabando con sus técnicas del Shaolin. Y Nangon Yu reconocía las técnicas que Jungwen estaba utilizando, y estaba incrédulo de saber que en realidad eran las técnicas supremas del Shaolin. En cambio, ese capitán también decidió unirse a la batalla antes de que todos sus hombres caigan. Pero es ahí que Jungwen decidía poner punto final a esa batalla, y empleaba una de sus técnicas principales, la palma destructora del Bagra, con la cual lo acababa. Y en los momentos siguientes, Hiemi cubría con un abrigo a esa chica, y Jungwen hacía que ese capitán recobre la conciencia para decirle telepáticamente que se marche cuanto antes, ya que lo contrario
le hará sentir un sufrimiento peor que la muerte. Y ante esas palabras, aquel capitán asentía, sin oponer resistencia desde el suelo. Y al regresar su mirada, Yun-Wen observaba como todos esos jóvenes maestros lo miraban con asombro. Y es por eso que en su mente se preguntaba si acaso se había pasado de la raya. Después de eso, todos los involucrados en esa pequeña batalla se sentaban en una mesa, y Yun-Wen se disculpaba por todo lo sucedido mientras los invitaba a limar perezas. Sin embargo, estos jóvenes maestros se sentían insultados debido a que ellos habían pensado que Yun-Wen era un amateur, ya que Yun-Wen se había presentado como alguien nuevo en el Murin, y no podían creer que en realidad sea alguien tan poderoso, y es por eso que sentían desconfianza. Pero Yun-Wen seguía excusándose con que por ciertos motivos personales no podía revelar su verdadero origen, pero que en realidad él sí es un amateur en el Murin, ya que es la primera vez que llega. Y al darse cuenta que esos jóvenes maestros aún seguían llenos de desconfianza, decidía revelarles que él había heredado las técnicas del sexto patriarca del templo Shaolin. Y ante esas palabras todos se asombraban, ya que era una información importante. En cambio, el alma del demonio celestial se regocijaba por lo buen mentiroso que es. Sin embargo, una de esas jóvenes promesas del Murin seguía desconfiando, ya que el sexto patriarca del templo Shaolin había perecido hace mucho tiempo, y era imposible que haya heredado su legado. Y ante eso, Yun-Wen se excusaba con no haberse expresado correctamente, y es así como les contaba que cuando era un pequeño niño había tenido un encuentro fortuito, ya que se había topado con la técnica del sexto patriarca en una cueva, y que desde ese momento había pasado practicando todo el tiempo hasta finalmente controlarla, y que es por eso que recién está saliendo al Murin y no sabe nada de ello. Y debido a esa nueva información, esos jóvenes maestros decidían confiar en él. En cambio, ese capitán de la Cuchilla del Norte estaba lleno de rabia por todo lo sucedido, y es ahí que Yun-Wen le hablaba telepáticamente para decirle que se comporte, y con eso inventaba una tonta excusa para que ese capitán se marche. Y en los momentos siguientes, esos jóvenes maestros invitaban que Yun-Wen se quede con ellos, ya que Yun-Wen no poseía posada, y Yun-Wen aceptaba gustosamente, ya que así podría descansar tranquilo. Y en la noche, mientras disfrutaba de un baño, divagaba sobre todo lo sucedido, y es ahí que el rey demonio de cara azul también ingresaba a ese lugar para disfrutar de un agradable baño. Y apenas lo miraba, el rey demonio de cara azul nuevamente le pedía que lo tome como a su discípulo, ya que al salvarle la vida, él había jurado que lo seguirá por siempre. Y ante eso, Yun-Wen no tenía de otra que aceptarlo como su subordinado, pero era consciente de que si lo ven con él, eso solo complicaría las cosas. Y es por eso que se le ocurría un plan, y era enviarlo donde los dos ancianos que lo habían salvado, para que así se vuelva más fuerte. Y dentro de unos días, en aquella montaña, esos dos ancianos se percataban de algo, y al observarlo, se daban cuenta de que alguien estaba llegando hacia ellos, y quien llegaba con ese gran equipaje era el rey demonio de cara azul, ya que había acatado las órdenes de Yun-Wen. Y allí, él explicaba lo que Yun-Wen le había dicho que hiciera, y ante esas palabras, esos dos ancianos se preguntaban qué es lo que su joven maestro desea hacer. Y de regreso de Yun-Wen, él estaba entrenando con las instrucciones del monje, ya que sus bases aún no se encuentran bien formadas. Y mientras eso se daba, el demonio celestial nos mencionaba que todas sus técnicas, Yun-Wen aún no las puede usar, ya que su cuerpo aún es muy débil. Y con eso seguía divagando con que si ellos logran tener una mayor concordancia, en algún momento él podrá obtener su libertad, y es ahí que él se apoderará de su cuerpo. Pero el alma del monje no estaba dispuesto a dejar que sus planes se den como él desea, y en la noche siguiente Yun-Wen volvía a soñar con su difunto abuelo, y allí él le pedía que no se convierta en alguien del mal, ya que no desea que devuelva su sufrimiento al mundo. Y mientras todas esas palabras se decían, las lágrimas rodaban por las mejillas de Yun-Wen. Sin embargo, en ese momento el demonio celestial lo despertaba, ya que alguien se estaba acercando a su habitación, y Yun-Wen no comprendía quién podría acercarse a tales horas de la noche. Pero esa misteriosa doncella simplemente abría la puerta de esa habitación, y una vez que lo hacía se revelaba que era la dulce chica Nangun,
y ella había llegado para declarar sus sentimientos hacia Yunwen, ya que su intuición le susurra que si no lo hace, es posible que nunca más vuelva a tener tal oportunidad. Y ante ese acontecimiento, Yunwen estaba lleno de incredulidad. En cambio, el demonio celestial se deleitaba con tal hermosura que llegaba a sus aposentos. Sin embargo, Yunwen lograba calmarle a tiempo y mencionarle que ese no es momento para eso, y que si siguen así, los dos terminarán envueltos en un gran problema. Además de que él recién acaba de ingresar al Murín, por lo cual no quiere hacer nada apresurado, y debido a esas palabras, esa dulce chica decidía dar un paso atrás, pero antes de marcharse mencionaba que ella no se rendirá y seguirá luchando por él. Y ante eso, Yunwen se sentía halagado y algo asustado al mismo tiempo, ya que no sabía cómo reaccionar. En cambio, el demonio celestial no podía comprender cómo es que Yunwen rechaza una belleza como ella, pero Yunwen no le daba importancia y decidía salir de la habitación, ya que hay algo que debe hacer. Y es así como en los siguientes minutos ya se encontraba surcando el cielo con los pasos del demonio celestial. Y mientras hacía todo eso, nos revelaba que en su sueño su abuelo le había recordado lo que tiene que hacer, y dentro de poco tiempo finalmente llegaba a su destino. Sin embargo, apenas se detenía, dos cuchillas ya se encontraban cerca de su garganta, mientras dos personas preguntaban por su identidad. Y ante esa situación, Yunwen nos revelaba que ese lugar es la base de la secta de mendigos, y sin perder el tiempo procedía a revelarles que es Wenyu, un recién llegado al Murín. Pero ante esas palabras, esos dos guardias rápidamente se alejaban, ya que ellos ya sabían quién es, debido a todo el problema que se había armado con la Cuchilla del Norte, y con total formalidad le preguntaban sobre por qué razón ha venido a verlos, ya que la secta de mendigos es enemiga de la Cuchilla del Norte, por lo cual Yunwen es un gran benefactor, y Yunwen mencionaba que necesita hablar con el líder de los mendigos de algo en particular. Y una vez que se encontraban en una sala de reuniones, Yunwen les entregaba aquel medallón, ya que su objetivo era obtener información sobre ese medallón que le había entregado su abuelo. Y al recibirlo, aquel mendigo partía hacia su líder para mostrarle el medallón. Y dentro de poco tiempo, mientras Yunwen esperaba, una fuerte explosión se daba en la pared, y cierto anciano emergía lleno de incredulidad mientras cuestionaba si ese era su medallón. Y ese anciano era Pun Cheonju, conocido como el rey de los mendigos. Y ante esa pregunta, Yunwen revelaba que en efecto ese es su medallón. Y ante eso, el rey de los mendigos simplemente se arrodillaba, ya que lo reconocía como su nuevo emperador. Y eso dejaba asombrado a Yunwen, ya que no comprendía lo que estaba pasando. Y es así como el rey de los mendigos procedía a explicarle que el anterior emperador los había puesto a los tres ancianos en el Murín para que cada uno se haga con una respectiva fuerza, y que todo ese tiempo ellos habían estado alejados, esperando que el nuevo emperador llegue hacia ellos, por lo cual, si Yunwen lo desea, él podría movilizar su ejército para recuperar su reino. Sin embargo, antes de que prosiguiera, Yunwen le detenía con que ya no le interesa la política, y ante eso, el rey de los mendigos volvía a preguntarle sobre qué es lo que desea, y ante esa nueva pregunta, Yunwen mencionaba que convertirse en el emperador del Murín, y con eso le preguntaba si estaría dispuesto a ayudarlo y convertir el Murín en un mar de sangre. Y al escuchar esas palabras, el rey de los mendigos se quedaba petrificado, pero al final, con el dolor en su alma, mencionaba que le ayudará en todo lo que el emperador le pida. Y al mirarlo, Yunwen se decía internamente que su abuelo ha sido muy afortunado por tener unos subordinados tan leales que sin importar lo que le pidan, ellos lo harán. Y es así como con una sonrisa Yunwen le revelaba que todo eso era una broma. Y ante eso, el rey de los mendigos respiraba lleno de alivio por saber que solo era una broma. Sin embargo, Yunwen le mencionaba que si en algún momento necesita de su ayuda, espera contar con él. Y el rey de los mendigos sentía que estarán listos para movilizarse cuando él lo desee. Además de eso, Yunwen también mencionaba que pronto él partirá hacia cierto banquete, y con eso el rey de los mendigos lo invitaba a que le acompañe a cierta habitación secreta, y esa habitación era el almacén en donde la secta de mendigos guardaba sus más preciados tesoros, y Yunwen estaba encantado con la gran cantidad de armas que había allí,
No obstante, el rey de los mendigos les llevaba al fondo, en donde se encontraban dos deslumbrantes espadas, y esas espadas eran del antiguo emperador, por lo cual estaban esperando por su dueño, y al mirarlas, el demonio celestial le pida que elija la negra, a lo cual el monje también le gritaba que debe elegir la blanca como dé lugar, y es ahí que con un poco de recelo, Yunwen preguntaba si se podía hacer con las dos, y ante esa pregunta el rey de los mendigos sentía, ya que después de todo le pertenecen, y de paso también revelaba los orígenes de esas espadas, y la espada negra es la espada demoníaca celestial, y ante esta información, Yunwen comprendía por qué el demonio celestial la quería tanto. Y en cuanto a la espada blanca, es la espada Yanjin, que fue fabricada por un extraordinario herrero en tiempos de guerra, pero también se la conoce de otra manera, y es como la espada del emperador. Después de eso, Yunwen ya se encontraba de camino a la posada. Sin embargo, no podía sacarse esos pensamientos sobre la espada del emperador, y es ahí que finalmente llegaba, y al mirarlo, esos jóvenes maestros preguntaban sobre dónde se encontraba. No obstante, en ese momento se percataban de esas dos espadas que llevaba Yunwen, pero Yunwen inmediatamente mencionaba que son espadas normales, pero esos jóvenes maestros no lo creían del todo, ya que se miraban extraordinarias, y una vez que terminaban esa conversación, decidían partir hacia el banquete, y mientras caminaban, nos iban revelando cómo se encuentran las facciones, y sobre todo, sobre la Asociación del Norte, ya que es de las fuerzas más poderosas en el Morín, y como ellos incluso habían acogido a ciertos cultivadores demoníacos para unirlos a sus filas, por lo cual cada vez se iban volviendo más atroces y despiadados con todos en el Morín, y producto de eso, las relaciones con las demás facciones cada vez empeoraban más, y es ahí que alguien llegaba cabalgando un caballo a toda prisa y lanzaba un fuerte grito, y este grito estaba inundado de ki que hacía sangrar los oídos de las personas débiles, y debido a eso, Yunwen quería parecer genial y detener a esa persona. Sin embargo, esa persona simplemente hacía que su caballo saltara sobre él, y debido a eso, Yunwen quedaba como un completo tonto que solo ha hecho el ridículo. No obstante, Yunwen se tragaba su orgullo, ya que no podía hacer nada ante esa situación, y nos revelaba que ese asombroso jinete que acaba de pasar, en realidad es una mujer. Después de eso, ellos estaban cansados de tener que hacer cola para poder ingresar, y es ahí que Yunwen se percataba del que el capitán que había derrotado se encontraba allí, por lo cual rápidamente lo llamaba para aprovecharse de él, y ese capitán se lamentaba por toparse con él, pero al final terminaba acudiendo cuanto antes donde él, y allí Yunwen le pedía que lo ayude a ingresar en ese lugar, y ese capitán aceptaba gustosamente, y es así como en los siguientes minutos ya se encontraban dentro de una posada. Sin embargo, desde no muy lejos, los demás miembros de la Cuchilla del Norte ya los observaban, y ellos no podían creer que un pequeño niño sea poseedor del sobrenombre Dragón Divino con cara de jade, y es por eso que su líder les ordenaba que lo traigan silenciosamente ante él, ya que le harán pagar por la humillación que les había dado anteriormente. En los momentos siguientes, todos los presentes ya se encontraban en un coliseo, y allí el consejero de la Espada del Norte, conocido como la Cabeza Celestial de Tres Ojos, se pronunciaba, y él hablaba altamente sobre cómo deberían deshacerse de los cultivadores demoníacos cuanto antes, y la mayoría de personas realizaban cánticos en apoyo a esa propuesta, y debido a eso se nos revela que eso ya había sido orquestado por la Espada del Norte para forzar a las grandes sectas que se unan a la aniquilación de todos los cultivadores demoníacos. Y para dar respuesta a esa solicitud, el supervisor del mandato Shaolin hacía presencia, y todos inmediatamente hacían silencio, ya que ese anciano era alguien de gran respeto. Sin embargo, al final ese anciano mencionaba que no estaba de acuerdo con esas palabras, y ante eso todos los espectadores se llenaban de asombro, ya que esa respuesta no es la que esperaban. Y en ese momento, el venerable Yegón empezaba a explicar por qué razón no está de acuerdo, y es porque desde su perspectiva, todo tiene un transcurso, y no es necesario apresurar las cosas, por lo cual dejaba en claro que la alianza de los nueve ortodoxos
se opone a esa propuesta. Y ante eso, también se nos revela que los 5 grandes clanes también se habían opuesto. Y ahora solo quedaba la organización de la Espada del Sur, ya que si ellos se negaban, la Espada del Norte no tendría el apoyo de ninguna de las 3 grandes fuerzas del Murin. Y en pocos minutos, el gran anciano de la organización de la Espada del Sur hacía presencia. Y ese anciano mencionaba que él rechaza rotundamente esa propuesta. Y ese anciano era Gurion Jin, conocido como la espada ilusoria del sello celestial. Pero en el siguiente segundo se da la vuelta para mencionar que esa es su respuesta, pero que la respuesta de la Espada del Sur es que apoyarán esa propuesta. Y con esas palabras todos gritaban de euforia al saber que sí tendrían su apoyo. En cambio Yuen se mantenía pensativo por todo lo que estaba sucediendo. Después de eso, el atardecer ya estaba llegando y todos se dirigían a sus aposentos. Y es ahí que varias personas de la Espada del Norte se acercaban hacia el grupo de Yuen, y ellos le decían que su líder desea verlo, por lo cual debe acompañarlos inmediatamente. Y ante eso, uno de esos jóvenes maestros no estaba dispuesto a tolerar esa actitud tan arrogante. Sin embargo, Yuen lo detenía, ya que estaba dispuesto a acompañarlos. Pero es ahí que el venerable Jingon también llegaba, para conocer a la persona que había heredado las técnicas de su tío marcial, el sexto patriarca del templo Shaolin. Y debido a esas palabras, todos caían en cuenta que Yuen podría llegar a tener una gran posición. Sin embargo, el venerable Jingon le hacía comprender las consecuencias si es que es mentira que le ha heredado las técnicas del sexto patriarca. Y al sentir esa gran presión, el demonio celestial se regocijaba con encontrarse a alguien fuerte. No obstante, Yuen también liberaba su ki para salvarse de esa presión, y con eso le preguntaba si acaso desea que le muestre sus habilidades en ese momento. Y ante esa acción el venerable se sorprendía, pero inmediatamente asentía y le pedía que acuda a su templo para realizar esa prueba. Y debido a toda esa situación, los de la Espada del Norte desistían de intentar llevarse a Yuen. Después de eso, esos jóvenes maestros le pedían a Yuen que tenga bastante cuidado, ya que aún se encuentra dentro de los territorios de la Espada del Norte. Y al llegar la noche, Yuen divagaba sobre todo lo sucedido, y como él actualmente se vislumbra con 3 identidades diferentes, pero que de alguna manera esas 3 identidades coexisten entre sí. Y es ahí que sentía que alguien pasaba a toda prisa cerca de él, por lo cual, sin dudarlo, lo seguía inmediatamente con su técnica de camuflaje del demonio celestial. Y al lugar donde se dirigía esa persona era el pabellón de la Espada del Norte. Y ante eso, Yuen nos revelaba sobre cómo su líder, Du Gentian, es conocido como la Suprema Espada Divina, por lo cual sería problemático si termina dando la impresión de que es un intruso. Además de que según los rumores, el padre de Du Gentian se encuentra entrenando a su nieto en algún lugar remoto para llevarlo a la cima de las artes marciales. Pero a pesar de saber todo eso, la curiosidad invadía a Yuen, por lo cual le preguntaba al demonio celestial si serían capaces de descubrirlo con su técnica. Y ante eso, el demonio celestial se sentía ofendido de que no confiara en lo extraordinaria que es su técnica. Y es así como Yuen empleaba al máximo su técnica de ocultación y lograba infiltrarse con éxito. Y una vez que llegaba a esa habitación, observaba a esa persona que estaba siguiendo. Sin embargo, esa persona se arrodillaba cuanto antes para recibir a su joven señorita. Y es ahí que una hermosa doncella emergía en toalla, ya que se estaba bañando. Y Yuen no podía evitar que su rostro se ruborizara debido a toda esa impresión. Y en ese lugar, Yuen entendía por qué razón la Espada del Sur había aceptado esa propuesta. Y era porque habían llegado a una alianza debido a un acuerdo de matrimonio, en donde la joven señorita de la Espada del Norte se casaría con el joven maestro de la Espada del Sur. Sin embargo, al parecer ese joven señor era una completa basura que abusaba de los demás, y es por eso que su sirviente le pedía que se escape de ese lugar, ya que solo el infierno le espera si es que ella se queda. Aún así, aquella doncella le pedía que se marche, ya que necesitaba pensarlo, y una vez que ella se quedaba a solas, simplemente lloraba, mientras pronunciaba que tal vez su hermano mayor podría ayudarle. En cambio, Yuen sentía mucha empatía por ella, ya que su vida era muy similar a la que había vivido como el emperador, al ser arrastrado por la política.
y es por eso que decidí ayudarla, y una vez que estaba frente a ella, desactivaba su técnica, y antes de que ella pudiera reaccionar, le bloqueaba sus puntos para que no pueda moverse, y con eso procedía a presentarse y decirle que él está dispuesto a ayudarla, y una vez que le decía todo eso, le quitaba la presión que tenía en sus puntos. Pero en el siguiente segundo, esa joven señorita intentaba golpearlo, pero Yun-Wen la esquivaba con facilidad y seguía mencionándole que en realidad él desea ayudarla, y después de una pequeña conversación, ella decidía creerle, pero antes debía ponerlo a prueba, y es por eso que le pedía que vuelva a infiltrarse en la siguiente noche, y que si logra sacarle de ese lugar, ella confiará completamente en él. Y ante esas palabras, Yun-Wen aceptaba gustosamente. No obstante, en los aposentos de los jóvenes maestros de los 5 grandes clanes, el pánico ya inundaba en ellos, y aquellos intuían que la Espada del Norte había secuestrado a Yun-Wen. Y debido a la desaparición de Yun-Wen, todos esos jóvenes maestros avisaban a sus respectivos líderes sobre lo sucedido, y como ellos intuyen que la Asociación de la Espada del Norte es la culpable, ya que anteriormente habían tenido una disputa con ellos en una posada, y el supervisor del mandato Shaolin decidía que lo mejor es observar qué es lo que sucede. Pero es justo ahí que el rey de los mendigos llegaba para escuchar esas palabras, y él se llenaba de rabia ante la posibilidad de que su joven señor haya sido víctima de alguien. Y al enterarse de eso, Dugu Gentian se llenaba de asombro por la presencia del rey de los mendigos, y decidía acudir personalmente a su recibimiento. Y es por eso que se nos revela que el líder de los mendigos es alguien de gran prestigio dentro del Murín. Y dentro de poco Dugu Gentian mencionaba que todos sus hombres se encuentran en su búsqueda, pero que él no tiene nada que ver con su desaparición. Y ante eso, el rey de los mendigos se frustraba y lleno de rabia cuestionaba sobre cómo es posible que a pesar de todos esos hombres no sean capaces de encontrar a una sola persona, y con eso amenazaba con destruirlos a todos si es que algo le pasa a esa persona. Y ante eso, Dugu Gentian se preguntaba sobre quién realmente es Yun-Wen, ya que tiene muchos guerreros poderosos en su espalda. Al mismo tiempo, Yun-Wen caminaba lleno de tranquilidad por esa ciudad, y allí el alma del demonio celestial no podía creer que Yun-Wen esté dispuesto a creer en las palabras de esa chica. Y es por eso que se decía que el amor lo único que puede traer es problemas, y debido a eso se lamentaba ante la idea de que su nombre no sea conocido como se debe, por culpa de esa joven señorita, que en el futuro podría convertirse en su enemiga. Pero Yun-Wen no le hacía caso, ya que él ya había decidido confiar en esa joven señorita. Y es ahí que observaba como una gran cantidad de personas corrían por la ciudad, por lo cual decidí acercarse hacia uno de ellos para preguntar qué es lo que sucede. Y es ahí que uno de ellos revelaba que estaban buscando a una persona que ellos no conocen, y al comprender que a quien buscan es el dragón divino con cara de jade, Yun-Wen se llenaba de asombro, ya que era él a quien estaban buscando. Y al mismo tiempo, un supervisor estaba reportando a Dugu Gentian que no han sido capaces de encontrarlo, y los demás líderes de las respectivas facciones aprovechaban para inculparlos, por lo cual estaba a punto de iniciar una batalla por sus distintos puntos de opinión. Pero es ahí que Yun-Wen llegaba un poco avergonzado por todo lo sucedido, y ante eso, el rey de los mendigos gritaba lleno de euforia por su presencia, y en el siguiente segundo se abalanzaba de rodillas por saber que su joven señor se encuentra bien. Y esa acción llenaba de asombro a todos los presentes, ya que eso era realmente inaudito, y Yun-Wen se percataba de eso, por lo cual le decía al rey de los mendigos que no haga eso, y el rey de los mendigos aprovechaba para decir que se le ha ido la lengua, y Yun-Wen también lo ayudaba mencionando que siempre lo ha criado como a su nieto. Pero Dugu Gentian no se tragaba esa mala actuación, pero Yun-Wen aprovechaba para disculparse por todo ese problema que se había armado, y debido a eso, Dugu Gentian decidía que lo mejor es dejar eso a un lado, y es así como invitaba a todos los presentes para que disfruten de una comida con él, y en su mente se decía que él debe averiguar quién es realmente Yun-Wen. Después de eso, el banquete procedía de manera bastante incómoda,
pero el rey de los mendigos estaba completamente encantado por la presencia de su joven señor. En cambio, Dugu Gentian seguía intentando descubrir sus orígenes, pero es ahí que otro anciano preguntaba sobre las técnicas que posee Yunwen, y es así como el compañero de Yunwen revelaba sobre sus técnicas del Shaolin, y debido a eso el rey de los mendigos mencionaba que si se comprueba que sus técnicas en verdad son del ancestro del Shaolin, Yunwen debe tener un buen trato, y el monje Jingong mencionaba que en efecto él obtendrá el mismo trato que él si es que se comprueba que sus técnicas en verdad pertenecen a su ancestro. Y debido a todas esas palabras, Du Gentian se alegraba de aún no haber actuado en contra de Yunwen, ya que eso le hubiera causado una gran cantidad de problemas. Pero inmediatamente se decía que si puede construir una buena relación con él, podría aprovecharse de todas sus conexiones para de esa manera controlar al Murin. Y ante eso se lamentaba de no tener otra hija para entrelazar su relación. Y debido a toda la votación que se realizaba en ese momento, se llegaba al acuerdo en donde la Asociación del Norte sería la encargada de liderar la facción contra los cultivadores demoníacos. Al día siguiente, Yunwen le pedía el alma al demonio celestial que le enseñe a manejar la espada, ya que en ese día él deberá cumplir su parte del trato con esa joven señorita. Y aunque eso sorprendía al demonio celestial, él accedía y procedía a enseñarle sus técnicas. Y con eso, Yunwen estaba aprendiendo a controlar la espada con su ki, pero lastimosamente, su ki interno era demasiado débil como para poderla controlar correctamente, por lo cual, el demonio celestial decidía que lo mejor es que le baje un poco el nivel, por lo cual el resto de la mañana pasaba entrenando con las enseñanzas del demonio celestial, y el demonio celestial se asombraba de lo pronto que Yunwen aprendía sus técnicas, por lo cual se emocionaba ante la posibilidad de que un nuevo monstruo emerja. Y una vez que terminaba, Yunwen terminaba exhausto por todo ese entrenamiento. Y es ahí que le preguntaba a qué nivel de espada había llegado el demonio celestial. Y el demonio celestial, lleno de orgullo, mencionaba que había llegado a imbuir su ki de espada con la naturaleza, y que de esa manera él podía hacer cualquier cosa con su espada, e incluso aprovechar la lluvia para infundir su ki y acabar con ejércitos enteros en unos segundos, pero que a pesar de todo eso, no pudo llegar a imbuir su ki de espada con el universo, y eso sorprendía a Yunwen, ya que no sabía que ese nivel existía. Y ante eso el demonio celestial le mencionaba que sí existe, pero que eso es algo por lo cual no debe preocuparse por el momento, ya que a lo contrario, esas personas se enterarían. Y con eso se nos revelaba que las personas que han llegado a ese nivel se encuentran fuera del Murin. En los momentos siguientes, Yunwen se dirigía al pabellón de la espada del norte, ya que Dugu Gentian le había invitado para tener una reunión, y Yunwen intuía que todo se debe a lo que había sucedido con el rey de los mendigos. Y al llegar donde él, Yunwen se presentaba formalmente como siempre, y esa misma acción la realizaba Dugu Gentian, ya que en su mente se decía que no importa cómo, él debe unirlo a sus pilas para de esa manera usarlo sabiamente. Y allí, en un inicio, ambos bromeaban sobre cómo aprovecharse mutuamente, y en cierto momento ya era la hora de la comida, por lo cual Dugu Gentian aprovechaba para asombrarlo con unos deslumbrantes platos que había orquestado, y eso llamaba la atención de Yunwen, ya que incluso había platos que él no conocía, y es ahí que Dugu Gentian aprovechaba para intentar reclutarlo en su nueva alianza. Pero como era de esperarse, Yunwen se negaba, ya que sabía sus intenciones, y ante eso, Dugu Gentian no estaba dispuesto a darse por vencido, por lo cual llamaba a su bella hija, y aquella es su mejor carta bajo la manga, y al mirarla, Yunwen se sonrojaba ya que después de todo, ella es alguien hermosa, y es así como ambos se saludaban cordialmente, sin revelar que ya se conocían. Y ante ese comportamiento, Dugu Gentian ya intuía que ha logrado convencerle, y para darle gusto, Yunwen mencionaba que estará a su disposición cuando él lo desee, y con un respetuoso saludo se marchaba de esa reunión. Y ante eso, Dugu Gentian sonreía ya que después de todo, él es un hombre, y con eso le decía a su hija que se prepare para casarse dentro de un mes. Y ante eso ella preguntaba con quién mismo terminará casándose al final,
y esas palabras molestaban a Du Gentian, quien inmediatamente le gritaba que por supuesto que con el joven maestro de la espada del sur. Después de eso, la noche ya llegaba, y Yunwen ya se infiltraba en el pabellón de la espada del norte, ya que ya era el momento de su secuestro. Y dentro de la residencia de esa joven señorita, su guardiana más leal le preguntaba si en verdad está de acuerdo con escapar con ese desconocido. Y ante eso, el demonio celestial ya le decía a Yunwen que esa chica no es de confianza, ya que ya ha revelado todo. Sin embargo, Yunwen mencionaba que ya se había comprometido en ayudarla, pero esa guardiana seguía hablando de lo mala idea que es confiar en esa persona, ya que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, ni siquiera se ha dignado en aparecer. Y es ahí que Yunwen le hablaba sobre que él no es como ella, y ante eso, esa guardiana se llenaba de asombro, ya que no había sido capaz de sentirlo. Y con eso, Yunwen le preguntaba si ya estaba lista para marcharse de ese lugar. Y ante eso, esa joven señorita le mostraba una bolsa con sus pertenencias que debían llevar. Y ante eso, su guardiana le cuestionaba sobre cómo pretende sacarla del pabellón, ya que su joven señorita no es alguien que sepa de artes marciales, por lo cual llevarla en sus hombros sería bastante problemático con toda la vigilancia. Y ante eso, Yunwen se quedaba pensativo, ya que no había pensado en eso. Y es ahí que la tomaba de cerca, mientras le preguntaba al demonio celestial si funcionará. Y el demonio celestial respondía que sí, pero que solo durará 15 minutos. Y es por eso que Yunwen procedía a explicarles el plan, el cual consistía en cambiar el rostro a la joven señorita, para que de esa manera, ella junto con su guardiana, salgan por la puerta principal, sin levantar sospechas de ese pabellón. Y ya una vez que ellas salgan, Yunwen será el encargado de llevarla lejos. Y ese plan era bastante descabellado para ellas, ya que lo consideraban imposible. Pero Yunwen revelaba que todo eso debe ser realizado en 15 minutos, ya que después de eso, su rostro volverá a la normalidad. Y es así como hacía que llamen a una sirvienta que frecuentemente camina por ese lugar, ya que ese será el rostro el cual Yunwen utilice para ella. Y dentro de poco, Yunwen empezaba con sus técnicas para cambiarle el rostro, y las dos se llenaban de asombro al ver cómo su rostro era cambiado completamente. En los momentos siguientes, la joven señorita junto con su guardiana ya se encontraban saliendo de ese pabellón, y para calmar sus preocupaciones, ella le revelaba que hará todo lo posible para escapar de ese lugar. Y todo el camino ellas trataban de caminar con la mayor normalidad posible. Y es ahí que en el puente dos guerreros aparecían de la nada, y eran dos de los guardias que custodiaban el pabellón, y ellos cuestionaban hacia dónde se dirigen en esas altas horas de la noche. Y la guardiana respondía que esa era una orden directa de su joven señorita, por lo cual no tenía de otra que acatar sus órdenes y movilizarse en ese momento. Y ante eso, con un poco de burlas, esas dos personas los dejaban pasar. Y es ahí que Yunwen le enviaba un mensaje telepáticamente para decirle dónde debe ir. Y aunque eso la desconcertaba, ella acataba la orden y la llevaba en esa dirección. Y allí, de la nada, Yunwen aparecía junto a ellas para tomarla en sus brazos. Y con eso le decía a la guardiana que espera que sea capaz de seguirle. Y en el siguiente segundo, Yunwen junto con la joven señorita ya desaparecían por el cielo. Y debido a eso, esa guardiana estaba llena de incredulidad por tal velocidad. Y mientras surcaban el cielo, Yunwen le preguntaba hacia dónde desea ir, y ella le revelaba que necesita ir a cierta base de mendigos, ya que allí tiene una conexión. Y eso es lo que Yunwen hacía, por lo cual en los siguientes segundos ya llegaban a su destino. Y dentro de unos cuantos minutos más, aquella guardiana también llegaba, y ella estaba completamente exhausta por haber corrido a esa velocidad todo ese tiempo. Y allí, Yunwen les decía que debe volver cuanto antes al banquete para no levantar sospechas, y con eso les decía que le digan a los mendigos que él ha traído, ya que con su nombre era seguro que los mendigos las tratarían con respeto. Y es así como Yunwen nuevamente desaparecía por el cielo, y dentro de unos cuantos minutos ya regresaba al banquete. Y allí, las jóvenes promesas de los respectivos clanes de renombre festejaban, y Yunwen se unía a ellos.
ya que necesitaba crear recuerdos con ellos, ya que ellos serían su coartada. Al día siguiente, Dugu Gentian se enteraba de la desaparición de su hija, y eso lo llenaba de rabia, ya que eso estaba arruinando sus planes, y buscaba la manera de descubrir cómo había podido escapar de ese pabellón vigilado. Y es ahí que su subordinado revelaba todo lo sucedido con su guardiana y empleada. Pero al visitar a esa empleada, habían comprobado que ella no había salido, por lo cual ahora Dugu Gentian suponía que alguien utilizado la técnica del disfraz, pero su subordinado lo contradecía y mencionaba que en realidad era el arte de la transfiguración, lo cual lo llenaba de asombro, ya que ese arte era realmente complicado, por lo cual suponían que un tercero realmente poderoso debe estar involucrado, y con eso Dugu Gentian daba la orden para que investiguen a todos los del banquete, y que no importa qué, él debe ser capaz de encontrar al culpable. Después de eso, en cierta cueva alguien mencionaba que el anciano es duro de roer, y es por eso que ese encapuchado decidía encargarse de él, y es así como llegaba ante un encadenado anciano para mencionarle que su nieto está al borde de la muerte, y que en la noche anterior su nieta había escapado del pabellón, por lo cual debería mencionarles lo que desean, ya que de esa manera podrían salvar la vida de su nieta. Pero ese herido anciano se rehusaba a decir algo, y mencionaba que ese es su destino, y ante eso ese encapuchado no podía creer lo testarudo que es Dugu Shen, ya que a pesar de que su hijo ha muerto, y que su nieto pronto lo hará, no está dispuesto a cooperar para salvar la vida de su única descendiente, y con eso se revelaba que ese encapuchado era quien había usurpado la identidad de Dugu Gentian. Y de regreso en el pabellón de la Espada del Norte, todos seguían realizando la investigación, por lo cual realizaban las preguntas a cada uno de los presentes, hasta que llegaba el momento de Yunwen, y es ahí que Yunwen buscaba una oportunidad, ya que esos subordinados lo trataban con bastante arrogancia, y Yunwen les decía que si quieren saber algo, deben llamar al líder de la asociación, y ante esas palabras, uno de esos líderes de escuadrón decide darle una lección. Sin embargo, ninguno de sus ataques lograba llegar a Yunwen, por lo cual Yunwen aprovechaba para inmovilizarlo con unos pocos segundos, y de paso también aprovechaba para mostrar sus vistosas técnicas del Shaolin. Sin embargo, a pesar de estar en el suelo, esa persona juraba que lo matará, y es ahí que un golpe llegaba directo a su cuello, el cual le quitaba la vida, y quien lo había golpeado era el supuesto Dugu Gentian, el cual se disculpaba por esa falta de respeto. En los momentos siguientes, Yunwen ya se estaba marchando del lugar, y mientras surcaba el cielo, no podía creer lo cruel que en realidad era Dugu Gentian, y es por eso que se decía que lo mejor es esparcir su influencia para que de esa manera no tenga que involucrarse en problemas tan molestos como el que acaba de pasar. Y ante eso el demonio celestial se regocijaba, ya que esa era la mejor manera de conseguir poder, y Yunwen decidía que lo mejor era hacerlo fuera de los 5 clanes, ya que al estar en ese lugar, él tendría que seguir bajo las órdenes de la Espada del Norte, por lo cual decidía que buscaría los remanentes del culto celestial, para de esa manera incrementar su influencia a través de los cultivadores demoníacos. Pero debido a eso, el demonio celestial les llevaba a unas peligrosas montañas para buscarlos allí. Y es hasta aquí que llega el resumen, acá lectores. Espero que lo hayan disfrutado. Y una vez dicho eso, nos vemos en un próximo video. Adiós.